De regreso aquí en Noticias CTV y más. Hoy tenemos una entrevista increíble. Bueno, continuamos con otro de los temas que ha generado amplio debate los últimos días y es la modificación de la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos. Entonces, para ayudarnos a comprender qué fue lo que aprobó el Congreso, cuáles son las principales preocupaciones que han surgido y qué implicaciones podría tener esta legislación para empresas y los consumidores. Tenemos hoy con nosotros al abogado, asesor tributario financiero y profesor universitario, conocido por sus análisis económicos y de políticas fiscales. Tenemos con nosotros al abogado Noé Domingos. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Feliz de tenerlo aquí. Entonces, para entender un poquito esto, para que las personas también entiendan que cualquier ciudadano pueda entender este debate, ¿qué fue exactamente lo que aprobó el Congreso y qué cambia con respecto a la legislación anterior? Mira, lo primero que tenemos que iniciar es que esta ley nace en el 2020. La ley 2025, lógicamente de residuos sólidos, nace con la intención de crear un fideicomiso para mitigar todos aquellos desechos que provocan daños al medio ambiente. ¿Qué ocurre con esto? Que luego que la ley está en funcionamiento, entonces a la ley ahora, recientemente en el 2025, se le hace un cambio y el cambio que debió de hacerse para mejorar, porque dicho sea de paso, el objetivo de la ley nació latimuerta. Y digo latimuerta porque si tú estás creando una ley para crear un fideicomiso para proteger el medio ambiente, con el tema que tiene que ver con la basura, que eso es lo que significa residuos sólidos, tú no puedes ya de antemano distorsionar la naturaleza de la ley. Me explico. Si es para proteger el medio ambiente, hay un principio y es una máxima a nivel internacional que el que más contamina tiene que pagar más. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Que esta ley en el 2020 nace poniendo una mal llamada contribución, y voy a explicar por qué mal llamada, porque como tal no es una contribución. En la tributación, tú tienes como principio general los tributos, y de los tributos nacen los impuestos, las contribuciones especiales y las tasas. Los impuestos vienen dados, lógicamente, los tres vienen dados por ley, pero los impuestos es una imposición que regularmente va por un hecho imponible, por un beneficio. Las contribuciones especiales vienen por un beneficio directamente que el contribuyente adquiere por una obra o por algo directo. Por ejemplo, tú tienes en un sector una propiedad y el Estado, el gobierno, hace una vía, una calle, y tú eres beneficiado con eso, esa propiedad que anteriormente valía, por decir algo, $1 millón, por esa vía y por el incremento de la zona, adquiere una plusvalía de 5, de 10 millones de pesos, entonces tú pagas una contribución especial por esa obra. ¿Qué ha pasado aquí? Que a esto le han llamado una contribución especial. Esto no es una contribución especial, esto es un impuesto. Entonces viene, ¿dónde nacen los adefesios en el 2025? Bueno, que una empresa que pagaba como tope 260,000 pesos, tú ahora lo pones a pagar de buenas a primeras 3 millones de pesos. Si tú haces el cálculo, tú estás incrementando el impuesto en más de 1,000%. ¿Cuáles son los artículos más peligrosos de la ley? ¿Por qué? Artículos. Bueno, más que los artículos, porque si tú agarras 360 grados, tendríamos entonces que batirlo todo, con toda responsabilidad lo digo. Porque dicho sea de paso, ahí crea un fideicomiso para el manejo de los residuos sólidos, que ahí no es más que lo que se está creando es un monopolio. Ya. Un monopolio que está basándose en alianza público-privada, pero en la realidad no lo es. El sector empresarial, en este caso el CONET y las demás entidades empresariales, han salido a plantear que los artículos específicos a partir del 16, que tocan específicamente la materia tributaria, viola la seguridad jurídica. ¿Qué es seguridad jurídica? Bueno, es en el estamento jurídico de la República Dominicana o de cualquier país, qué es tan fiable es su sistema judicial. Entonces, ¿cómo va a ser fiable un sistema judicial que tú en diciembre del año 25 modifique una ley que va a afectar desde el 1 de enero del 2025 hasta el 31 de diciembre de 2025? Entonces eso es aplicar irretroactividad. Entonces vuelvo y repito, el principal adefesio que esto tiene es que está poniendo a pagar una mal llamada contribución en función de los ingresos que genera una empresa. Y si tú me estás hablando de residuos sólidos para proteger el medio ambiente, la base no puede ser los ingresos que produzca una empresa o que genere una empresa, debe de ser la contaminación que genere dicha empresa. Es verdad lo que tú dices, que yo he escuchado sobre que lo que prima es quien contamina más, pero
lamentándolo mucho, cuando yo estoy investigando me dicen que aquí no existe ni siquiera como mecanismo para auditar los residuos sólidos. Ahora bien, ¿qué riesgo enfrentan las MIPYMES, particularmente las microempresas y recicladores informales o pequeños, de quedar excluidas o en desventaja en la cadena de valor de la gestión de residuos ante una posible captura regulatoria por parte de grandes operadores que participan en el consejo directivo del fideicomiso? Todos desaparecen con esta ley. Eso, categóricamente todos desaparecen. ¿Por qué desaparecen? Porque la ley crea un fideicomiso de alianza público-privada que es para el gran sector. El MIPYME, el PYME, pequeño y medianos empresas, no tienen la capacidad económica ni la capacidad operativa para gestionar eso. Esos van a desaparecer, eso llamémoslo claro. Ahora, ahí hay un tema que viola principios constitucionales. Por ejemplo, a la altura del artículo 243 en adelante, sobre el cual está basado el sistema tributario de la República Dominicana, y no el sistema, todo el andamiaje jurídico de la República Dominicana lo quiebra. ¿Por qué? Porque ahí no hay equidad, ahí no hay proporcionalidad, ahí no hay igualdad. Y tú has dado directamente en el clavo. No podemos hablar de igualdad donde tú estás creando unos mecanismos para que el gran empresariado lo maneje y el empresario pequeño, el PYME, no pueda. Porque ahí hay de por medio, repito, en dicha ley hay un tema que tiene que ver con un fideicomiso de alianza público-privada para que un gran sector sea el que lo maneje. Si ustedes han observado las noticias, el sector empresarial, el gran sector empresarial, no ha tocado ese punto. No ha tocado ese punto, ¿por qué? Porque su nombre lo acabo de decir, es el gran sector empresarial. Lamentablemente, aquí no hay estudio para lo que no se quiera conocer. Pero hace rato que los estudios para saber quiénes son los que van a desaparecer lo hay. Lo que no hay es un estudio del impacto medioambiental realmente y de cómo se van a invertir los recursos que esa ley plantea. Porque aquí todo lo que manejamos, un CC de información con este tema de la tributación y específicamente de la ley de residuos sólidos, sabemos que el PYME va a desaparecer con esa ley. ¿Y en ese con la implementación, ojo, la ley es desde el 2020. Lo que ocurre es que aquí, en la modificación que se le hizo en el 2025, se han centralizado, porque es el mayor impacto y es lo que más ruido ha causado, es la desproporción en lo que tiene que ver con la contribución económica. Pero todo eso va a desaparecer. Y en ese mismo sentido, ¿existe algún estudio económico, financiero o ambiental que justifique que esa sea la forma correcta de calcular? No existe. Y le voy a dar un dato más contundente. ¿Quién en la República Dominicana constitucionalmente tiene la responsabilidad de proteger el medio ambiente? El Ministerio de Medio Ambiente. Esta ley fue aprobada, la modificación a la ley 2020, residuos 2020, ahora con esta modificación del 2025, fue aprobada sin consultar al Ministerio de Medio Ambiente. No existe un estudio de impacto medioambiental sobre el cual los parámetros de la ley de residuos sólidos consultado al Ministerio de Medio Ambiente se hizo. No. Ahí se sentaron dos chupatintas a través del Congreso Nacional, específico, toda responsabilidad lo digo, la iniciaron por el Senado de la República, obviaron todas las observaciones que el sector empresarial, que los asesores tributarios, que manejamos en tu economía, se le dijo no. Y hubo uno que dijo, no, es esto lo que va. Entonces, eso da pie a una pregunta más importante todavía, y es que, ¿quién recauda estos recursos? ¿Quién recauda? ¿Quién los administra? ¿Qué mecanismos existen para garantizar que realmente se utilicen en la gestión de residuos? En principio, la recaudación viene por la Dirección General de Impuestos Internos. La Dirección General de Impuestos Internos lo capta, pero luego de que lo capta, entonces tiene que entregarlo a quien va a manejar el fideicomiso de los residuos sólidos. Pero al día de hoy, dicho sea de paso, muy buena pregunta esa la que acaba de hacer, porque al día de hoy lo que se ha captado desde el 2020 a la fecha, no se ha presentado informe realmente en el que se ha invertido para la protección del medio ambiente. No sé si observan eso. Sí, no, y observando, escuchándola a usted, la contrariedad del CONEP, que ellos quieren, siempre trabaja en la formalidad, que hay que formalizar. ¿No corren ellos el riesgo de que esta reforma desincentiva la formalización y empujar más a las micro y a los pequeños empresarios a permanecer o migrar más al sector informal para evitar la nueva contribución, agravando así el problema y cargándole más a ellos? Mira, en el 2025 y ahora en el 2026 se aprobaron dos leyes
que promueven dos cosas. Promueven la evasión y promueven la no formalización. Cuando tú analizas las informaciones que publica el Banco Central de nuestro país y el mismo Banco Central te dice que la economía informal supera el 50%, estamos diciendo que ronda entre el 57 y el 63% de la economía, ¿qué caramelo el Estado Dominicano le está dando, le está presentando a aquel que no está formalizado para que se formalice? Bueno, el único caramelo que se han inventado para darle es cargarle con más impuestos. Entonces, esta ley de residuos sólidos, al igual que la ley 3026 que fue aprobada de la mal llamada ajuste fiscal, lo que hace es que va a promover que se incremente la economía informal y lógicamente va a promover que se incremente la evasión en la República Dominicana. Porque si yo, que soy un pequeño empresario, tengo en vía de formalizarme y me topo con esta ley de residuos sólidos, que antes iba a pagar 260,000 pesos, en efectivo, y de buenas a primeras me está diciendo que voy a pagar 3 millones de pesos. Entonces, ¿para qué me voy a formalizar? Es decir, la formalización no puede ser pagar más impuestos, no, la formalización tiene que venir de la mano, acompañada, con un incentivo para que aquel pequeño comerciante, aquel pequeño empresario, se pueda formalizar, porque no puede ser que sea única y exclusivamente para, como diría Thomas Hobbes en la obra El Gran Leviatán, para que el Leviatán simplemente, ese pulpo magnífico, simplemente se esté chupando, succionando la sangre del pequeño empresario que tiene 2 pesos para aportar. No, este es un tema muy interesante, señores, pero el tiempo en televisión es muy corto. Muy corto. Y a mí lo que más me preocupa es que yo no sé si el CONEP está viendo que va a crecer más la informalidad y ellos mismos se están haciendo su camión, su vara. Pero en este caso no es el CONED, en este caso es el gobierno y la Dirección General de Impuestos Internos, que tienen que darse la vuelta por el Congreso Nacional y hacerle entender que todo lo que somete el Poder Ejecutivo no puede estarlo aprobando, sino que tiene que pasar por un sedazo, por un filtro, que vean el impacto económico realmente de todas las decisiones que están tomando. Yo creo que deberíamos de hacer una segunda parte. Sí, debemos hacer una segunda parte, porque la informalidad va a crecer más que nunca. Bueno, señores. Muchísimas gracias, muchas gracias por estar hoy con nosotros, a todos ustedes, por acompañarnos aquí en CITV Matutino. Nos vemos en una próxima entrega. No, y mañana a las 7 por Noticias CITV y más.